Padre, feliz día del Padre. Padre, feliz día del Rey. Quiero poder hacer esa semejanza en nosotros, en nuestro razonamiento. El Rey de su dominio, su casa. El que brinda protección, el que da provisión, su sabiduría, el que tiene la autoridad, el que determina, el que decide. Papá, el Padre. No quizás hoy en nuestra realidad que la cosa ha ido cambiando, pero cuando yo tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 años era así. Padre, Rey. Por otro lado también existía en mi razonamiento otro tipo de padre, otro tipo de padre. También es un rey este padre. Si es padre, es rey. Pero este rey no se quedaba a cuidar de su reinado. Este rey se iba. Decidía no cuidar de su reinado. Pero eso no era rey. No, rey es padre. Pero sí, ese parece que no ha querido cuidar de su reinado. ¿Y por qué no ha querido cuidar de su reinado? Porque este rey es aventurero, este rey es libre. Pienso en mi memoria como hijo, y ¿no? ¿Por qué hay en esa familia y el padre? No, el padre se fue. ¿Y por qué el padre se fue? No, porque era un hombre, y yo tratando de acordarme cómo hablaban mis tías, era un hombre que no era para vivir en una casa, no era un hombre que se fuera a quedar con una sola mujer, no era un hombre que iba, capaz que esas historias no están hoy, pero yo me acuerdo que en mi infancia y adolescencia estaban. ¿Y por qué ese hombre no se quedó a cuidar de su familia? No, ese no es hombre de familia, ese le gusta. Y cuando se hablaba, le gusta andar por ahí, conocer lugares. Ellos pensaban, claro, no, es un hombre, es un aventurero, es un hombre libre, es un hombre sin ataduras. Difícilmente, hasta que este rey abandonara su reinado, yo lo podía notar como algo negativo, ¿no? Era malo, pero como que uno trataba de poetizar, de decir, no es que es un infeliz que dejó a su familia, es un aventurero, tiene un espíritu libre, no podés encajonarlo, no se puede quedar ahí en esa familia, él tiene que seguir, trascender. ¿Deja de ser rey? No deja de ser rey. ¿Cuida de su reinado? No cuida de su reinado. Este rey, al contrario del primero, abandona su reinado. No provee ni protege nada para su reinado, sino que decide irse. Padre es rey. Sea un rey responsable o sea un rey aventurero. Padre, esta figura de autoridad, superioridad, es rey. ¿De acuerdo? Padre, rey. Rey aventurero o rey responsable. ¿Qué me tocó a mí? Me tocó un rey responsable. Yo lo conté muchas veces, cuando el rey llegaba a su reinado, o sea, a mi casa, nosotros, ¿qué hacíamos? En mi generación y mucho más antes de mi generación, ¿qué hacían los hijos cuando el rey llegaba a la casa? Silencio. ¿Y qué hacía la esposa cuando el rey llegaba a la casa? Servir. Después yo me casé y rápidamente me di cuenta que tengo una reina en casa, que no necesariamente porque esa haya sido mi visión tenía que perpetuarla en el tiempo. El rey decide, yo te conté, un rey presente, un rey responsable, cuida de su reinado. Había otros reyes, como te dije, reyes, poéticamente hablando, aventureros, que no cuidan de su reinado. Ahora, si esta persona, este hombre, ¿es rey de qué? Hoy yo dije, rey de su casa.
Pero ¿y si vos sos hombre, tenés casa y no sos padre, sos rey de tu casa? No, en realidad no, porque el rey es rey no de su casa, sino lo que lo hace rey a este rey, ¿qué es? Hijos. Padre es rey. Padre no es padre si no tiene hijos. Este rey es rey, si es rey de sus hijos. Y este padre es rey de sus hijos, esté presente o esté ausente. ¿Se entiende? Porque estos hijos tienen un rey, tienen un padre. ¿Está presente o no está presente? No elimina el hecho de que tienen un rey. Todo esto es mi razonamiento de padre como rey. ¿Por qué es rey? Porque tiene la autoridad, porque es superior a todos. Nada se le compara. Nosotros no. Mamá tampoco. Es el rey. Ahora bien, rey de los hijos. El presente, como yo dije, el responsable o el aventurero. Entonces digo, ¿cuál es el responsable? Y el padre presente. Y el padre aventurero, el padre ausente. No tiene nada de aventura. Para un hijo cuyo padre es ausente, yo creo que nada le debe agradar que digan, ah, tuviste un papá aventurero. Tuve un padre quizás irresponsable, pero aventurero quizás no sería la palabra que un hijo que tuvo un padre ausente utilizaría. Me animo a pensar así. Ahora bien, yo sé hoy que un padre no es el rey de sus hijos, pero es innegable que tiene un efecto un padre en la vida de sus hijos como no hay otro. Un padre marca. Y cuando puse marca, puse no solamente marca la vida de un hijo que la afecta. No. El padre no solo afecta la vida del hijo, sino que el padre determina la vida del hijo. Determina la vida de sus hijos. Ahora bien, antes de que digan, che, ¿y la mujer qué pasa? Así como un rey determina la vida de su reinado, si es un rey justo, su reinado se manifiesta de una manera, y si es un rey injusto, su reinado, los que están bajo su dominio viven de otro tipo de manera, y si es un rey de una manera así, y bueno, así como el rey determina lo que pasa en su dominio, el padre determina lo que pasa en sus hijos. Y ahí me vuelvo, ¿y la mujer qué? Bueno, yo voy a este razonamiento. Se necesitaron dos para hacer uno. Para hacerte a vos, se necesitaron dos. ¡Ah, qué loco eso! Sí, es así. Qué cosa, ¿no? Como recién hablaba con Juan y decíamos, ¿cómo Dios nos hizo en esta realidad de que solos no? Uno precisa esa relación. Fíjate que nosotros, para poder reproducirnos, dar vida, lo podés hacer solo, y uno dice, yo lo puedo hacer solo porque hago fecundación asistida. Sí, pero necesitas inevitablemente de otra parte que no tenés. Como hombre lo necesita y como mujer también se necesita la otra parte, se necesitan dos para hacer uno. Nosotros salimos de dos personas. Estamos ligados en nuestra construcción como personas a estas otras dos personas desde el primer día de nuestra vida. Desde el primer día de nuestra vida nosotros estamos ligados, conectados a dos personas que se tuvieron que juntar para hacernos a nosotros. ¿Cuántas personas? Dos personas. Yo decía, sí, dos personas. Sí, pero obvio que estas dos personas que tuvieron que unirse para que nosotros estemos en este lugar, determinaron quiénes somos nosotros. No solamente determinaron quiénes somos nosotros genéticamente hablando y biológicamente hablando, sino que determinaron quiénes somos nosotros por cómo fueron como padre y madre para nosotros. ¿Sí? Te criaron. Yo puedo dar gracias a Dios de que tuve a mamá y a papá en mi hogar toda mi infancia y toda mi adolescencia.
determinaron que yo pudiera ir a la escuela, determinaron que yo tuviera comida, determinaron que yo tuviera abrigo, determinaron que yo tuviera medicamentos cuando lo necesitaba, determinaron que yo pudiera estudiar, ellos determinaron un montón de cosas y terminaron determinando mi vida. ¿Por qué determinando? Yo podía elegir. Yo no podía elegir nada cuando tenía la edad de Bruno. Si tenía ropa era porque mis padres me la daban, y si tenía comida lo mismo, y si iba a la escuela y aprendía lo mismo. Y hoy yo puedo ver niños que no pueden elegir porque sus padres están determinando si comen o no comen, si se enferman o no se enferman, si están protegidos o están descuidados, si van a aprender a leer o no van a aprender a leer. Y utilizando este ejemplo de leer, si nosotros no hubiéramos tenido, si nuestros padres no hubieran determinado que aprendiéramos a leer, nuestro futuro iba a ser muy diferente. Si yo pienso en mi futuro sin saber leer, no hubiera sido nunca mi vida igual a la vida que tuve, porque yo aprendí a leer. Y así con cada situación, estamos ligados a estas cuantas personas, 2. Lo que hicieron con nosotros, sus decisiones determinaron quiénes somos nosotros. Estoy de acuerdo, las decisiones de mi madre determinaron porque mi padre se fue. La decisión de tu padre también te determinó. ¿Qué decisión? La de no estar presente. Determinó tu vida, porque yo crecí en un hogar donde estaba mamá, como te dije, mamá cuidando la casa y papá trabajando. Y otra persona se crió en un hogar donde papá no estaba. Y así como mi vida fue determinada por este padre que iba a trabajar y volvía a casa y todos hacíamos silencio cuando él volvía, la persona a mi lado que no tuvo esa situación también fue determinada de diferente manera. ¿Qué quiere decir? Mi padre no tuvo efecto en mí porque mi padre se fue. No. Tuvo efecto en ti. ¿Sí? Nosotros, estas 2 personas determinan nuestra vida con todo lo que hacen y con todo lo que no hacen. ¿Se entiende? Padre, porque estamos hablando del Día del Padre. Te quiero decir, sí, madre también viene a afectar de la misma manera. Padre es rey, el rey de sus hijos. Todos nosotros tenemos un padre, este ser superior, este ser de autoridad, que toma las decisiones, que tiene la sabiduría y que puede proveer y que puede proteger o que puede abandonar y descuidar. Domina. El rey, el padre, decide proveer y proteger. Padre bueno, rey bueno. O descuidar y abandonar. Padre malo, rey malo. Tengo un rey bueno, tengo un rey malo. ¿Qué tuviste vos, Juan? Yo tuve un rey bueno. Y tengo que dar gracias a Dios de que tuve un rey bueno. Triste por los que tuvieron un rey malo. Romanos. No es para que vayas al libro de Romanos, pero te cuento. El libro de Romanos. Tengo una mosquita acá chiquitita así que me está haciendo la vida imposible. Romanos. ¿Ven ustedes la mosquita? ¿La vieron? ¿La llegaron a ver? Creo que si respiro medio hondo, me voy a tragar la mosca, en serio. Están dando acá y creo que se hago así, me trago la mosca. Romanos. El libro de Romanos. Los 2 libros de Corintios, Romanos, Corintios, libro 1, segunda de Corintios, Efesios, el libro a los Filipenses, el libro a los Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, Timoteo y Filemón. Todas esas cartas de la Biblia, en todas esas cartas declaran esta frase: Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Lo puedes buscar en todas esas cartas. Algunas están al principio cuando Pablo saluda y dice a los hermanos que están allá,
gracia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre. A mí me quedó bien claro desde el momento que yo empecé a leer la Biblia y empecé a escuchar predicaciones de que Dios es nuestro Padre. ¿Qué pasa? Pasa que si yo me voy a mi razonamiento de Padre, Rey, Dios es nuestro Rey. Dios es nuestro Rey. Seguramente si Dios es nuestro Rey, entonces Dios es un Rey que ha decidido, porque domina, es superior, protegerme y proveerme. Dios es Padre, claro, Dios es Padre porque Dios es Rey. Ahora, ¿qué pasa? Si Dios hubiera querido presentárseme a mí, presentarse a vos, después borro esta parte igual ahí, pongo si Dios hubiera querido presentarse y decirte, hola, yo soy Rey, o yo soy tu Rey, la palabra de Dios, la Biblia, en todas esas cartas que yo te mencioné, hubieran dicho nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Rey. Pero no dice Dios nuestro Rey. Sí, el rey era una figura que dominaba, decidía, ejercía, protegía, como el Padre. Pero Dios es Padre. Quiere presentarse como Padre, no quiere presentarse como Rey. Ay, Juan, pero según tu razonamiento, el Padre es un Rey. Sí, según mi razonamiento, todo padre es rey de sus hijos. Según mi razonamiento. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y veo que Dios, que es Rey, porque Dios es Rey y reina con poder, veo que esta presentación de Dios como Rey no es la que Dios quiere hacer conmigo. Dios no quiere presentarse. Padre, llévate esta máscara antes de que me la traiga. Si Dios hubiera querido presentarse como Rey, hubiera escrito Dios nuestro Rey. Se hubiera presentado y hubiera dicho, hola, yo soy Dios tu Rey. Pero Él no se presenta como nuestro Rey, Él se presenta como nuestro Padre. Porque hay algo entonces ahí determinante en que así como un padre parece un rey, por esta característica general entre los dos, no todo rey es padre. ¿Podemos ser reyes de nuestra casa? Sí. ¿Podemos ser reyes de nuestros hijos, padre y madre? Claro que sí. Pero ser reyes de nuestros hijos no nos transforma en ser padres de nuestros hijos. Y voy a dejar de generalizar porque quiero hablar de el padre. Yo puedo ser el rey de mi casa, puedo ser el rey de mis hijos, pero eso no significa que yo esté siendo el padre de mis hijos, ¿entienden? Yo puedo darle protección y puedo darle provisión a mis hijos y puedo dominar y puedo ejercer y puedo decidir sin ser padre. ¿Y cómo es esto entonces? Te voy a invitar a que puedas leer conmigo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 16. Que es la que, de todas estas, Efesios, que también lo dice esta frase, Dios, nuestro Padre, y Romanos, y Corintios, y Tesalonicenses, yo elegí esta de 2 libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, donde dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó. Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, el cual nos amó. El Rey bueno, como yo te dije, yo tuve un Rey bueno, puede, como te dije, proveerme, puede protegerme, pero esa protección y esa provisión, aunque pueden verse como una expresión de amor, yo te protejo,
yo te proveo. Eso quiere decir que yo te amo. No necesariamente. Pienso que toda persona que ama va a tratar de proveer y proteger a sus hijos. Pero no todas las personas que proveen y protegen a sus hijos aman a sus hijos. ¿Me entendés? ¿Puede un padre proveer y proteger a sus hijos sin amarlos? Sí. Simplemente por un sentido de justicia. Simplemente por un sentido de dignidad. Simplemente por un sentido de obediencia. O simplemente para representar algo frente a la opinión pública. O simplemente para no dar lugar a que hablen mal de él. Pero eso no necesariamente significa que ame a aquellos a los cuales les está proveyendo y les está dando protección. Tristemente conozco un montón de historias donde las madres tenían que llevar a juicio a los padres para que los padres le dieran a sus hijos un poco de provisión, porque nada de protección. No, simplemente un poco de provisión. Y esto generando un malestar enorme en la vida de esos padres. Es padre, es padre. Es rey, es rey. Cuida y protege, no. Decidió abandonar. Mirá acá el aventurero. Está proveyendo, está proveyendo. ¿Ama? No. Ahora, Dios no se presenta como rey, aunque Él provee, y aunque Él protege, y aunque Él domina, y aunque Él decide, y aunque Él determina, no se presenta como el rey. Se presenta como padre, y hace cuestión de presentarse como padre. ¿Y por qué hago toda esta referencia? Porque muchas veces cuando yo pensaba en padre como un rey. Dios es mi padre. Y más que a este Dios Padre, nosotros lo adoramos como un rey. Y nosotros lo servimos como un rey. Y nosotros no le faltamos el respeto como un rey. Y nosotros hacemos silencio cuando Él viene como un rey. Y nosotros tenemos un montón de situaciones frente a este Dios Padre como si fuera nuestro rey solamente. Dios no quiere ser visto solamente como el rey. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Él hizo cuestión en presentarse como Padre. Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Ay, porque Dios nos amó. Esa es toda la diferencia. Se puede ser un buen rey sin ser padre, eso ya lo dije. Porque un padre es mucho más que solamente un rey. Ser padre es mucho más que solamente ser un rey. Mateo capítulo 3, el verso 13, dice así. Es conocida esta, por lo menos para los cristianos. Jesús va a bautizarse, entonces Juan el Bautista bautiza a Jesús y ahí el Espíritu Santo desciende como una paloma y se escucha una voz de los cielos. Dice Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó y lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Verso 17 de Mateo 3 dice, y hubo una voz de los cielos. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habla acerca de Jesús con voz que se escucha por todos, diciendo esta frase. No es cualquier frase. Esta es la frase que el Padre dice a su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está diciendo, este es mi Hijo amado que me llena de orgullo. Este es mi Hijo amado que me hace feliz. Ahora bien, yo
pensaba, tenía en la memoria de que esta fue la única vez que Dios habló. La única vez que Dios habla acerca de Jesús, enfrente a todos los testigos. No es cualquier frase, porque podría haber dicho, escuchen a Jesús, que es mi hijo. Pero dijo, este es mi hijo amado, que me llena de orgullo. Si vos vas conmigo al segundo libro de Pedro, el capítulo 1, segundo libro de Pedro, el capítulo 1, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, relata así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, diciendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No les hemos contado cuentos, les hemos contado lo que hemos visto, dice Pedro. Verso 17 de segunda de Pedro, capítulo 1. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. Sí, obvio, Juan muere, resucita y Dios le da gloria y honra cuando lo resucita y lo lleva al cielo y lo sienta al lado de él en el trono eterno. No. Pues cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice Pedro que cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, Jesús estaba recibiendo gloria y honra de parte de su Padre. Quiere decir entonces que al Padre decir esta frase, este es mi Hijo amado que me llena de orgullo, el Hijo está recibiendo, ¿sabes qué cosa? Gloria y honra. Gloria y honra. Ay, pero yo pensé que la gloria y la honra era cuando uno salía flotando y se metía en el trono dorado y se sentaba allá donde los ángeles le cantan. No. Gloria y honra en la tierra. Recibió gloria y recibió honra. Fue glorificado y fue honrado. ¿Cuándo pasó eso? Cuando vino la multitud y lo aclamó, cuando todos le dieron likes a su foto, cuando todos retuitearon su tweet, para mí que soy un tuitero. No, cuando su Padre dijo esta frase. Cuando el Padre de Jesús dijo esta frase, el Hijo recibe gloria y recibe honra. ¿Cuándo dijo quién? Y sí, hay dos personas que tuvieron que juntarse para que vos existas. Y es obvio que cualquier frase que cualquiera de esas dos personas declare acerca de vos determina lo que vos podés llegar a hacer y hacer. Lo que vos podés llegar a creer y no creer. Lo que vos podés llegar a pensar. Determina. ¿Por qué? Porque cualquier frase puede traer gloria y honra al Hijo. Gloria y honra en esta tierra. Glorificado, ser exaltado, ser honrado, ser respetado. Por una sola frase. Lo está diciendo acá. Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Cuándo? Cuando se escuchó desde el cielo esta frase. Este es mi Hijo amado. Y ahí yo decía, pero Pedro estaba ahí. Si Pedro estaba pescando. Pedro no estaba cuando Jesús fue bautizado. Le contaron. No, en el verso 18 de 2 de Pedro 1, Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Por qué esta declaración del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual me lleno de orgullo y me llena de alegría, me llena de felicidad, no la dijo en secreto? No la dijo en secreto cuando Jesús fue bautizado. Y no lo dijo en secreto cuando Pedro lo escuchó. ¿Sabés cuándo Pedro escuchó esta frase? Hay una historia en la Biblia que dice que Jesús se va con Pedro, con Santiago y con Juan,
y se va al monte y es el día de la transfiguración, que aparece Elías y aparece Moisés y se ponen a conversar con Jesús y los tres quedan así mirando y dicen, es Elías y es Moisés, y uno dice, vamos a hacer enramadas, una para Elías y otra para Moisés y otra para vos. Mateo capítulo 17 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba aún hablando, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El padre de Jesús dice una frase cuando Jesús es bautizado allá, cuando va a empezar su ministerio, a predicar el Evangelio. Y el mismo padre de Jesús vuelve a decir una frase años después, que ¿en qué cambió la frase? No, nada. La misma frase. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que me llena de orgullo. Este es mi Hijo amado que me hace feliz. La misma frase. Mateo 3, la misma frase. Mateo 17, la misma frase que dice Pedro en su relato. Le dieron a Jesús gloria y honra al principio de su tarea y durante su tarea. Este es, dice el Padre. Este es. ¿De qué habla? De la identidad del Hijo. Padres, madres, 2 personas que pueden determinar la vida de aquellos a los cuales dieron vida. Padre y madre, 2 personas que determinaron que nosotros estemos en este planeta. Toda frase de padre, toda frase de madre pueden darnos a nosotros, ¿qué cosa? Identidad. ¿Quiénes somos? Venimos hablando de esto de la identidad, el propósito para nosotros en la tierra. ¿Por qué estamos en la tierra? Y dice Pedro, él recibe gloria y recibe honra cuando el Padre declaró sobre él una frase. ¿Cuál? ¿Cómo empieza esa frase? Este es. Identidad. ¿Cómo sigue la frase? Mi Hijo amado. Este es, y una frase hecha en público. Este de acá es mi Hijo amado. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué incluye esa frase? Esa frase incluye aceptación. Mi Hijo amado. Incluye identificación. Yo sé quién es esa persona y esa persona está identificada conmigo porque es mi Hijo amado. Es parte de mí. Mi Hijo amado. Aceptación, ya hablamos de identidad, identificación con el Padre y por lo tanto pertenencia. Mirá qué palabras grandes. Identidad. Hoy hay personas que tienen crisis de identidad. Como tienen crisis de identidad, andan por la vida no viviendo su vida en plenitud porque tienen crisis de identidad, no saben quiénes son, no saben quiénes son. Identificación, pertenencia, aceptación. Identificación, pertenencia, aceptación. ¿Pertenezco a algún lado? ¿Soy aceptado en algún lugar? ¿Me identifico con alguien? ¿Soy un extraterrestre en esta tierra? ¿Estoy solo en esta tierra? ¿No pertenezco a nada? ¿No soy acepto por nada? ¿Y qué es lo que viene con todo esto?
sentimientos de soledad, rechazo, tristeza, porque no pertenezco, no soy. Pero ¿y de dónde sacás esas cosas? De una frase que la dice ¿quién? Padre. Dos personas que fueron necesarias para que yo exista en este mundo. Cualquier frase que cualquiera de estas dos personas diga puede traerle a mi vida aceptación, identificación, identidad, pertenencia. ¿Cuándo lo dice quién? Y cuando lo dice padre, mamá. Una frase sola. Este es mi hijo amado que me llena de orgullo, dice Dios, al principio. Durante, este es mi hijo amado que me llena de orgullo. ¿Por qué Dios Padre piensa que es necesario que Jesús escuche eso y que sea dicho en público? ¿Por qué Dios piensa que es importante para Jesús tener identidad? No tener crisis de identidad, saber quién es. Él es hijo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque es importante de pronto que Jesús sea aceptado, sea identificado, pertenezca a algo. ¿Será importante eso para cualquier persona? Claro que es importante. De eso se trata la honra del ser humano y de eso se trata la gloria del ser humano en esta tierra. Saber quiénes somos, ser aceptados, pertenecer. No, a nadie le importa. No, a nadie le importa pertenecer, ser aceptados. Que se identifiquen con nosotros, saber quiénes somos. Claro que es importante. Cualquier niño que no se sienta aceptado no va a querer volver a la escuela. Cualquier niño que no se siente identificado con otros no va a querer volver a la escuela ni estar en ningún entorno. ¿Por qué de pronto los niños no queremos ir más al club? Porque no nos sentimos bien y no nos quieren. ¿Quién no te quiere? ¿Cómo no te van a querer? Si sos precioso. No me quieren. No quieren jugar conmigo. No me dejan pertenecer, no me puedo identificar. Ahora, el día que yo pertenezca y el día que yo me identifique y el día que me sienta, como puse acá, aceptado, no quiero irme de ahí. Le pasaba a los niños. ¿Solo a los niños? Nos pasa a nosotros. Metete en cualquier lugar, si se identifican contigo, te aceptan, sos bien aceptado y te sentís pertenente a ese lugar, sentís que perteneces a ese lugar, porque yo no sé ni siquiera si la palabra pertenente existe. ¿Cómo vas a querer? ¿Te vas a querer ir? No. ¿Vas a querer volver? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me dieron gloria y honra en esta tierra. ¿Quiénes? Cualquiera me lo puede dar. Si yo tengo una crisis de identidad o tengo carencia en este sentido de pertenencia y tengo carencias, ¿y por qué tenés esas carencias? Porque papá no me lo dijo. Jamás papá me dijo, ¡hey! Este de acá. Ese es mi hijo amado que me llena de orgullo. Veo películas. Me gustan mucho las películas, cualquier película. Si hay película familiar y el padre o la madre en algún momento de la película agarran a su hijo o su hija y le dicen esta frase, yo lloro. Sea dibujito, te cuento, vi cómo entrenar a tu dragón. La 1, cuando el papá de Hippo salva al dragón que se estaba ahogando y lo saca del agua, y cuando Hippo se sube a su dragón para ir a salvar a todos los vikingos, el padre que antes le había dicho, vos no sos mi hijo, toca al hijo en la pierna, le pide perdón y le dice, estoy orgulloso de que seas mi hijo. Y yo, mirando cómo entrenar a tu dragón con mis hijos, así. Ya mi hija me conoce y me viene y me dice, ¿estás llorando, papá? No hay otra persona más parecida a Cintia que yo. ¿Por qué? ¿Y qué te enternece? ¿Qué es lo que te enternece? ¿Qué es lo que toca las fibras de tu corazón? Las frases. Lo que significa la frase, lo que representa, lo que puede generar. Porque no es lo mismo que este hijo salga volando en su dragón pensando que su padre está enojado con él y que lo rechaza, a que este hijo salga a luchar y a poner en riesgo su vida habiendo escuchado que su padre dijo, estoy orgulloso de que seas mi hijo. Padres que pueden determinar la vida de los hijos, determinan la vida de los hijos haciendo o no haciendo, diciendo o no haciendo,
padres que todos nosotros tenemos, dos personas que se unieron para darnos vida, determinándonos. Dios lo sabe, es Padre que nos ama, el Padre que nos amó. Cómo Dios amó a su Hijo unigénito, diciendo las cosas que tenían que ser dichas. Diciendo las cosas que tenían que ser dichas, cuándo tenían que ser dichas y cómo tenían que ser dichas. No es lo mismo que vos agarres a esta personita y la encierres en un lugar secreto y le digas en secreto, yo te acepto. ¿Va a tener un efecto? Obviamente que sí. Pero imagínate que le digas a esta personita, yo te acepto, me llenas de orgullo en secreto y después te animes a exponerlo en público. ¿Tendrá un efecto mayor? Claro que sí, porque todo lo que nosotros decimos en secreto, muchas veces no nos animamos a decirlo en público. Y cualquier cosa que nosotros nos animemos a expresar de nosotros mismos en secreto, decirlo en público, es mucho más fácil, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque representa mucho más. Le da un efecto mayor a cualquier cosa que nosotros digamos. Jesús escuchó del Padre esa declaración hecha en público. Las 2 veces que el Padre lo dijo había testigos, tanto que Pedro lo termina escribiendo diciendo, fue así. Y Mateo también lo escribe, fue así. Una declaración de un Padre hecha en público, un Padre que ama, mucho más que un rey. Tiene parecidos el Padre con el Rey, muchos, pero el Padre ama. Y el Padre tiene la capacidad de decir estas cosas y generar en el Hijo identidad, aceptación, pertenencia. Este es mi Hijo amado. Bárbaro está ahí. Hijo amado. Y eso me sabe hijo amado. Hijo querido. Y amado y querido. Y para mí ser amado es ser apreciado. Es ser visto. Este existe. Y este que está ahí existe, como decía Henry. Yo pensé, y si se cae, no lo dudo. Voy y muero. Voy y me sacrifico, voy y me lastimo. ¿Y qué está diciendo Dios? Este es mi Hijo amado porque yo lo veo, yo lo identifico y yo sé el valor que Él tiene. Por eso es amado. Porque ¿qué significa que yo ame? ¿Que yo aprecie? ¿Que yo te quiera? No. Que yo ame significa que yo me doy por eso. Por eso el verso de Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto a morir por su Hijo. Pero sin embargo, el Hijo quiere morir por nosotros y Él tanto nos ama a nosotros que permite que aquel por quien Él daría la vida, dé su vida por otros. Jesús, el Padre está diciendo, este es mi Hijo, yo muero por este Hijo, porque yo sé lo que este Hijo vale. Eso es cuando está diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Quién lo está diciendo? El Padre, en público. Este es mi Hijo que vale toda mi vida. Lindo. Y termina mejor, porque ¿qué le dice después? En el cual tengo complacencia. ¿Qué quiere decir eso? El que me llena de orgullo, el que me hace feliz. Este es mi Hijo. ¡Ey! Atiendan. Este es mi Hijo, mi pertenencia, identidad. Es mi Hijo, amado. Muero por Él, vale todo. Lo más valioso. ¿Y saben qué? Me llena de orgullo, me hace feliz. Porque el Rey puede hacer un montón de cosas, pero los mejores elogios vienen del Padre. El Padre ama, el Padre elogia. El Padre dice, qué lindo. El Padre dice, qué bueno. El Padre dice, cómo me gusta. Qué feliz. Qué lindo. Qué bueno. ¿Qué es eso? Elogio. ¿Elogio de quién? Ay, porque a mí me elogian tanta gente. Sí, pero 2 te hicieron. 2. ¿Qué marca? ¿Por qué hacer tanta referencia que son 2? Gente, porque nosotros no venimos de todos, venimos de 2. Y todo lo que esos 2 hacen o deshacen con nosotros nos determina. Yo soy lo que estos 2 hicieron de mí.
¿Ah, sí? Sí. Entonces cuando vos ves padre, ves rey. ¿Y termina ahí? Y no, porque yo te cuento así. Si yo solamente fuera lo que este padre rey determinó, yo no sería quien soy. Porque este padre rey que yo tuve, nunca jamás me dijo en público: ¡Hey! Quiero que todos sepan que este es mi hijo amado, que me llena de orgullo. Difícilmente yo me sentí así enfrente a mi padre. Creo que jamás tuve ese momento en el que pude tener un tipo de esa declaración. Cuando conozco a Dios como Padre, lamentablemente yo tenía en mi invención al mismo Rey. Me va a proveer, me va a defender y tal. Yo no digo que mi padre no me amara, pero como dicen por ahí, vos no podés dar lo que no recibiste antes. Pero si esa fuera la regla, entonces yo no podría amar a mis hijos como un padre ama. Porque mi padre no me amó como el padre ama. Es que mi padre no conocía al padre verdadero. Mi padre no conocía al modelo de padre real. Ahora bien, ¿cómo los padres tienen este poder sobre los hijos? ¿Cómo nuestros padres tienen este poder sobre nosotros? Si nosotros vamos creciendo, llega un momento, me acuerdo en la época de la rebeldía, de todo adolescente, en que uno empieza a poner en duda todo lo que el padre dice, todo lo que los padres representan, pero no hay un problema con lo que los padres dicen, porque el tema no es si los padres, si pierde valor lo que los padres dicen. No, el tema somos nosotros. Nosotros empezamos a poner en duda lo que ellos dicen porque nosotros capaz que queremos hacer diferente a como ellos dicen. Pero sigue teniendo el mismo valor, solo que ahora yo me rebelo contra eso. Hoy ya no soy aquel niño y hay mucho en mí, gracias a Dios, que pude recibir de parte de Dios. Porque hay un tema, capaz que mi padre natural jamás me dijo en público: este es mi hijo amado que me llena de orgullo, pero yo pude escuchar esa frase de Dios un montón de veces. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, porque hoy es el Día del Padre y no hay padre que exista sin hijos. Y si Dios es nuestro Padre, es porque nosotros somos hijos, sus hijos. Y no hay nada más lindo para un hijo escuchar frases como las que nuestro Dios Padre tiene preparadas para sus hijos. Este es mi hijo amado, que me llena de orgullo. Este es mi hijo amado, que me hace feliz. Hoy yo sé que Dios me mira a mí y dice en público: este es mi hijo amado, que me llena de orgullo, que me llena de alegría, que me hace feliz. Y ahora yo, en el nombre de Jesús, quiero primero regalarte esta frase de parte de Dios, para vos, para que la hagas tuya, para que la recibas de Él por fe. Toda la palabra escrita es verdad y está ahí preparada de antemano para que llegue a nosotros y para que nosotros podamos recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado de antemano para decirnos a nosotros. Y esta frase está en su palabra para sus hijos. Este es mi hijo amada, he aquí mi hija amada, que me llena de orgullo. En el nombre de Jesús yo te presento esta frase que está en la palabra de Dios. Te presento esta frase para tu vida, frase que el Padre le dice a sus hijos, frase que el Padre, que es mucho más que un rey y que no quiere presentarse como un rey, no está acá para solamente proveer y proteger y dominar. No,
Padre nuestro Dios Padre que nos ama y que nos dice: he aquí mi hija amada, que me llena de orgullo. Este es mi hijo amado, que me llena de orgullo, que me hace feliz. Sos vos. Sos vos ese hijo, sos vos esa hija. Te animo en el nombre de Jesús a que puedas recibir esa frase de parte de Dios y hacerla tuya. Porque sos su hija amada, que llenás de orgullo el corazón del Padre. Sos esa hija amada que haces feliz a Dios tu Padre. Te regalo eso, mirá, en el nombre de Jesús. Hoy Dios habla conmigo y habla contigo y nos dice esta frase: he aquí mis hijos e hijas amados, amadas, que me llenan el corazón de alegría, me llenan de orgullo y me hacen feliz. Porque esa es la frase que nosotros necesitamos escuchar. Esa es la frase que nosotros necesitamos aprender. Yo soy hijo amado, que lleno de orgullo y alegría el corazón del Padre. Vos sos hija amada, que llenás de orgullo y alegría el corazón del Padre, lo haces feliz. Vos sos hijo amado, que llenás de orgullo y alegría el corazón del Padre, lo haces feliz. Te lo digo en el nombre de Jesús. Escrito está y así es. Así es para mí y anhelo que sea así para vos. Anhelo que naturalmente un día puedas escuchar esa frase tan deliciosa de la boca de tu padre, de la boca de tu madre. Que puedan llenar tu corazón de gloria y honra en esta tierra, de escuchar de alguna de esas dos personas que nos han determinado, que nos han dado vida. Que puedas escuchar esa frase. Padre, que puedan escuchar esa frase. Que todos los presentes aquí, Señor, yo también, podamos escuchar esa frase. Que nos sea dicha, Señor, aquí en esta tierra. Y si así no es, Señor, yo me doy satisfecho con lo que tú me has dicho. Me doy por satisfecho con tu aceptación. Me doy por satisfecho perteneciendo a ti. Recibo el elogio, Señor, y te doy muchas gracias. Recibe el elogio. Y ahora en el nombre de Jesús te invito a darte cuenta del poder que tenés en tus declaraciones, el poder que tenés en tus declaraciones, el poder que tienen tus frases. Porque hay hoy hijos que son naturales, pero vos podés tener otros hijos, vos podés tener otros hijos, vos podés amar a otras personas y en amor vos podés quizás sanar heridas en la identidad de otras personas. Vos podés darle sentido de pertenencia, podés darle a otras personas sentido de aceptación con una sola frase. ¡Hey! Sos mi amiga amada, sos mi amigo amado, sos amado por mí, me haces feliz. Una frase simple que puede sanar el corazón de otros. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que permitas que Jesús sane tu corazón, cure todas las heridas, te dé pertenencia, puedas recibir la aceptación del Padre, te dejes amar por Dios y aceptes todos sus elogios y empieces a repartirlos. Y empieces a repartirlos y empieces a ser la voz de nuestro Padre hablando a otros hijos que todavía no saben ni que son hijos, ni que son amados,
ni que llenan de alegría, orgullo y felicidad el corazón del Padre. Eso es nuestra misión, repartir un poco de lo que Dios nos ha dado. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te doy gracias por ser mi Padre. Feliz Día del Padre, Señor. Te doy gracias por lo que haces, por el poder sanador de tus palabras, Señor. Recibo la sanidad y recibo los elogios, recibo la honra, recibo esa gloria que tú nos das en esta tierra, Señor. Tu palabra maravillosa en nosotros. Y acepto el desafío, Señor, de poder sanar, Padre, tanta herida, de poder sanar tanto silencio, tanta falta de frases correctas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro para que podamos liberar perdón hacia cualquiera de estas dos personas, o por qué no, a estas dos personas, Señor, que han permitido que nosotros estemos aquí en esta tierra. Oro, Señor, para que todos los presentes podamos liberar perdón a mamá, podamos liberar perdón a papá, y podamos recibir de ti toda la sanidad necesaria, Señor. Porque aún hay muchos heridos, aún hay muchos huérfanos. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor.